Quiero que hablemos hoy de pregunten por el camino justo y anden en él. Un poco largo el título, lo sé, pero no lo pude mirar de otra manera. Pregunten por el camino justo y anden en él. Ese es el título para nuestra prédica el día de hoy. Jeremías capítulo 6, verso 16 y 17. Esto dice el Señor, profecía del profeta a través del profeta Jeremías. Deténganse en el cruce y miren a su alrededor. Pregunten por el camino antiguo o por la senda antigua en la versión del 60. El camino justo y anden en él. Vayan por esa senda y encontrarán, ¿qué encontrarán? Descanso para el alma. ¿Cuántos necesitan descanso para el alma, iglesia? Todos. Y ya vamos a ver por qué. Vayan por esa senda. Pero ustedes responden, esta es la lastimosa respuesta del pueblo, no, ese no es el camino que queremos. Vaya si somos tercos. Hemos respondido así muchas veces al Señor. Pero sigamos. Puse centinelas sobre ustedes que dijeron, estén atentos al sonido de alarma. ¿Pero qué respondió el pueblo? No prestaremos atención. Llegó el momento, iglesia, para nuestra iglesia, en que le digamos al Señor, Señor, sí queremos caminar el camino que tú determines para nosotros. Y llegó el momento en que le digamos al Señor, Señor, sí prestaremos atención a tus palabras, a tus mandamientos y a lo que tú quieres que nosotros seamos y hagamos a partir de este 2025. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Porque esta es una profecía de juicio para el pueblo de Dios, que a pesar de que habían vivido una reforma espiritual a través de Josías, se había reformado el culto, a través de las sagradas escrituras. Volvieron a las escrituras, pero pareciera ser que el pueblo tuvo un arrepentimiento superficial o meramente temporal y emocional. Por eso no nos podemos emocionar en enero y desemocionar, no sé si existe esa palabra, desemocionar en febrero. Porque podemos vivir de emociones, de impulsos. Y cuando llega febrero, volvemos a la misma rutina. Como que las épocas, las temporadas nos generan ciertos impulsos emocionales. Y otras temporadas quizá nos bajan la nota. Por eso es importante que tengamos en cuenta que este pueblo había tenido un avivamiento y poco tiempo después este pueblo había caído en egoísmo, inmoralidad, idolatría y aún sus líderes habían rechazado la voluntad de Dios para el pueblo. Habían rechazado lo que Dios les había hablado, les había dicho. Por eso los profetas tenían una tarea muy compleja, porque los profetas denunciaban el pecado. ¿Y a quién le gusta cuando se denuncia el pecado? Pero anunciaban esperanza. Siempre que Dios habla, anuncia esperanza. Porque cuando Dios habla no deja culpabilidad ni condenación, sino que Dios llama la atención, pero pone un sendero de restauración para que caminemos en ese sendero. Y es lo que el Señor nos está hablando en este día. Necesitamos recuperar el respeto por las cosas espirituales. Yo creo, a mi juicio personal, se ha perdido el respeto dentro y fuera de la iglesia. Es lo que conocemos como el temor del Señor en nuestro corazón. El respeto por nuestro Creador. Es como que nos hemos vuelto a nivel iglesia y a nivel cultural muy folclóricos en nuestra espiritualidad. Nos hemos vuelto muy cómodos en nuestra espiritualidad. Ya parece que Dios no es importante en el escenario de la vida. Incluso para muchos parece que Dios estorba en su camino. ¿Cuántos se olvidaron de Dios después de la pandemia?
Muchos de los templos o lugares de reunión quedaron vacíos porque aún gente que iba a la iglesia dijeron, no hay Dios. Ahora quedémonos cómodos desde un cristianismo virtual, superficial e irrespetuoso. Se ha perdido el respeto por lo espiritual. Así que uno de los retos que deberíamos tener para este 2025 es recuperemos el respeto por las cosas de Dios. Volvamos a la senda antigua y al camino. Necesitamos 3 cosas para ello. La primera, necesitamos hacer pausas. Recuerde que lo primero que el Señor le dijo al pueblo fue, deténganse. ¿Lo recuerdan? Deténganse en el cruce. Y esa es una palabra muy importante, porque estamos corriendo demasiado. Estamos corriendo con demasiadas cosas en este mundo. Vivimos absolutamente afanados por las cosas de este mundo. Por aquellas cosas, puedes avanzar. No tenemos a nadie ahí. Sí, ahí está David. No te vi, hermano. Dije, vino el Señor y nos quedamos. Se fue solo David. Okay. Único santo aquí. Muy bien. Le corremos a todo, pero no le corremos a las cosas espirituales. Le corremos definitivamente con un afán impresionante a adquirir aquellas cosas que no tenemos y que consideramos que nos hacen falta, aunque no nos hagan falta. Afán por las riquezas, afán por agradar la carne y las pasiones, afán por agradar a otros, afán por alcanzar nuestros logros personales. Hoy hay un afán desquiciado por el entretenimiento. Ese es uno de los ídolos más fuertes de este siglo, entretenimiento, que lo que busca es entretenernos, agarrarnos, tenernos y no soltarnos. ¿Cuántas plataformas hoy existen para ver películas y series? Y la gente está atrapada, maratoneando series y cuanta porquería llena de homosexualismo, infidelidad, pornografía, ateísmo y una cantidad de ofertas, y muchos cristianos van de la nariz atrapados consumiendo cuanta inmoralidad y porquería nos están ofreciendo en este mundo idólatra del entretenimiento. Esa es una realidad y vivimos afanados por, como dice la Biblia, ¿qué comeremos? ¿Qué vestiremos? ¿A dónde viajaremos este año? Y si no viajamos, nos deprimimos. Y si no hacemos, no estoy diciendo que sea malo, qué bueno que podemos viajar y tomarnos unas vacaciones. Eso está muy bien. Lo que me preocupa o le preocupa al Señor es nuestro afán desenfrenado por las cosas de este mundo. Por eso que es pasajero, por eso que es tan superficial. Yo creo que la presión del sistema nos ha llevado a sacar a Dios del escenario. Hemos sacado a Dios de la ecuación, a pretender que el Señor corra a nuestro ritmo como un mensajero que tiene que estar a nuestras órdenes para cumplir nuestros sueños y caprichos. Parece que Dios se redujo a eso, al mensajero de nuestra empresa, llamada egocentrismo, hedonismo. Parece que Dios se redujo a eso. Dios, a correr, me tienes que responder esto ya. Y le hablamos hacia el Señor, le decretamos al Señor órdenes. Yo decreto sobre mi vida 30 viajes este año al exterior. Dios no es un mandadero, iglesia. Dios no es nuestro mensajero. Dios no es Dios para cumplir nuestros caprichos humanos, egoístas y terrenales.
Dios no es nuestro amuleto de la buena suerte. Dios es Señor creador del universo. Dios es Señor de la tierra y de todo lo que existe. Dios es el Señor de nuestra vida, nuestro creador. Más bien la ecuación es que nosotros estamos al servicio del Señor y no al contrario. Hemos invertido la ecuación y por eso estamos en serios problemas, afanados. ¿Qué dice Mateo 6:25? Y aquí tomé la Reina Valera del 60, fuera de la cual no hay salvación, porque hay un término muy importante que no encontré en otra versión. Y dice, por tanto os digo, no os que afanéis. Estamos muy afanados. ¿Qué habéis de comer? ¿Qué habéis de beber? Ni por vuestro vestido, ni qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? ¿Por qué nos afanamos mucho? Pues todos estos afanes nos han llevado a omitir la necesidad de detenernos en el cruce, en el camino de la vida y hacer pausas no activas, sino espirituales, para reflexionar, para mirar no solo a nuestro alrededor, sino mirar sobre todo hacia nuestro interior y preguntarnos qué lugar está ocupando el Señor en nuestro corazón, qué lugar está ocupando el Señor en nuestra agenda, un rinconcito, un pedacito, o verdaderamente el Señor es el centro de mi vida, de mis finanzas, de mis emociones, de mis sentimientos, de mi familia, de mi trabajo y de todo. O sencillamente se reduce a ocupar un pedacito en mi corazón y lo utilizo cuando tengo el agua al cuello. Tenemos que preguntarnos qué lugar ocupa la espiritualidad cristiana en nosotros. Hemos dejado al Señor fuera de la ecuación. Por eso, como iglesia, no miremos hacia afuera, como iglesia que ha rendido su vida a Cristo el Señor. Como iglesia necesitamos volver a hacer esas pausas espirituales. Necesitamos volvernos a levantar, a orar y que sea lo primero que hagamos en la mañana. ¿Quién dice amén a eso? Eso se llama senda antigua. Necesitamos volver. Esta semana fui cuestionado. ¿Qué es lo primero que hago? ¿Mirar el celular? Bueno, mírelo, si va a consultar la Biblia y que lo primero que usted experimente en la mañana sea un canto de adoración y un texto bíblico, la cosa va a funcionar diferente. Pero normalmente agarramos el celular y empezamos con un día de contaminación. Nos contaminamos tan fácil. Nos contaminamos y nos llenamos de la basura que sobreabunda en cuanta tontería existe. A mí me ha pasado, ¿a ustedes no? Ustedes son santos pero resantos. Necesitamos volver a levantarnos temprano a orar y que el Señor sea nuestra primera experiencia en la mañana. ¿Les gustaría? Como una canción de Jesús Adrián, el lucero de la mañana. Que lo primero, con el primero que yo hable, con el primero que yo tenga un contacto al abrir mis ojos, sea con mi amado Señor. Yo ayer planteé un reto para los líderes y lo quiero plantear para la iglesia. Vamos a volver a tener toda nuestra Biblia física y en papel y lo vamos a leer en la casa, lo vamos a estudiar y lo vamos a traer a la casa del Señor. 3 amenes, con esos arrancamos. Porque la digitalizaron, pero seamos honestos. Seamos honestos. Se quedó ahí.
en una app que de vez en cuando nos saca de apuros. Pero tenemos que volver a la Escritura, abrir el libro, a comerlo, a disfrutarlo, a rayarlo, a anotar, a disfrutar cada palabra que el Señor nos da allí. La dejamos en una app. Tenemos que volver, iglesia, a orar, a buscar del Señor y a estar en modo Cristo todo el día, de tal forma que también lo último que hagamos en la noche sea buscar la presencia de Dios. Yo estos días me he arrullado con unos podcasts de contenido teológico y tomé la decisión, me pongo mis audífonos y lo último que escucho es un podcast que me hable de Cristo mi Señor. Pero si usted se acuesta y lo último que ve son las muñecas de la mafia, sus sueños no van a ser lo mejor. Si lo último que usted ve y con lo último que se arrulla en la noche es con la basura que vemos y escuchamos, eso es lo que va a tener en su corazón toda la noche, contaminación. Se va a contaminar su sueño, no va a ser un sueño reparador ni limpio. Que lo primero que hagamos sea volver a hacer esa pausa antes de correr y correr y correr. Hagamos la pausa y busquemos la presencia de Dios. Y antes de dormir, volvamos a buscar la presencia de Dios. Y durante el día, busquemos la presencia de Dios. Modo oración. Antes de tomar decisiones, incluyamos a Jesús. Conectémonos con Dios. Necesitamos hacer pausas en nuestros hogares. Volvamos a abrir la palabra del Señor en casa. Apaguemos consolas de videojuegos. Apaguemos televisores, pantallas del computador, celulares. Yo no sé qué más cosas hay. Todo lo que tengan. Echemos eso por allá a un lado, desconectemos todo. Abramos el libro de la palabra del Señor y volvámonos a conectar con el Dios de la vida. Y digámosle al entretenimiento, no me vas a dominar. Entretenimiento, desgraciado, no me vas a controlar. Entretenimiento, tú no eres mi Dios. Entretenimiento, tú eres mi esclavo. No soy tu esclavo. Te voy a utilizar por momenticos. Hay tiempo para entretenernos, pero que no me domine eso. Ahora haré pausas para buscar la presencia de Dios todos los días. Papás, ¿estamos listos para eso? Si lo hacen, sigámoslo haciendo. Si no, lo vamos a empezar a hacer. Sagradamente establezcamos el tiempo en familia para buscar del Señor. Papás, si nosotros no tomamos la iniciativa, nadie más lo va a hacer. Es nuestra responsabilidad. ¿Cuántos hombres sacerdotes de familia hay acá? Algunos lo piensan, ¿cierto? Y como Judas, ¿seré yo maestro? Porque todavía no tenemos claro nuestro rol, nuestra responsabilidad espiritual en la casa. Hoy el llamado es a dejar la ansiedad por las cosas de este mundo, a dejar el afán por lo temporal y hacer pausas todos los días para encontrarnos con nuestro Creador, para encontrarnos con el único Dios, con el único y verdadero Señor. Lo segundo es que necesitamos volver a la senda antigua. ¿Han escuchado eso muchas veces? Volvamos a la senda antigua. Y el Señor le dice al pueblo, pregunten por la senda o el camino antiguo. Y seguido dice, el camino justo,
Por eso esto yo me lo pregunté muchas veces. ¿Cuál es la senda antigua? ¿De qué se trata la senda antigua? ¿Será que se trata de volver a cantar los coritos de los años 70? ¿Será que se trata de volver a cantar las canciones de antaño con nostalgia? ¿Será que se trata de retroceder en las formas? ¿Será que se trata de volver a hacer servicios ocultos de 3 horas aburridos y sacrificiales para que el Señor nos escuche? ¿Será que se trata de volver a los legalismos del pasado, a vestirnos con ropa evangélica? ¿Se acuerdan que hay ropa evangélica? Ustedes googleen y le va a salir ropa evangélica. Y muchos dicen, esa es la senda antigua. Y hay que volver a la falda larga y a la lengua larga. Y volver a una cantidad de rudimentos religiosos. ¿Será eso? Volver a hacer las cosas como las hacíamos en el pasado. Yo entendí que no se trata de eso, no se trata de formas, se trata de volver nuestro corazón al Señor. De eso se trata. De que volvamos a tener una relación genuina, entregada, de consagración, de santidad, de integridad delante del Señor. No se trata de formas, se trata de algo más profundo y se trata de nuestro corazón, de volvernos al Señor. Por eso necesitamos preguntarnos si hemos abandonado el camino del primer amor, si nos hemos cansado de caminar por la senda de la oración y de la palabra, o nos hemos olvidado de tomar nuestra cruz cada día, negarnos a nosotros mismos y seguir al Señor. Esa es la senda antigua. El que quiera venir en pos de mí, ¿qué tiene que hacer? Niéguese a sí mismo, niéguese a su egoísmo, niéguese a su carne. Niéguese a sus sueños, a sus anhelos y proyectos, déjelos ahí. Y el Señor dice, abraza mis sueños, abraza mis proyectos, niégate al pecado, niégate a la maldad. Toma tu cruz cada día y sígueme. Esa es la senda antigua, iglesia. En un mundo egoísta, supremamente rendido ante la necesidad obsesiva de llenar sus vacíos con ídolos, de fabricar ídolos para llenar sus carencias y necesidades, necesitamos destruir esos ídolos y volvernos al Señor con todo nuestro corazón. Ay, pastor, yo me dije que usted iba a predicar hoy de que nos iba a ir bien todo el año, que podíamos dormir hasta tarde, que no había que orar, que viéramos todas las novelas que se nos dé la gana, que consumiéramos toda la porquería que nos dan las redes sociales, el entretenimiento, y el Señor nos iba a avivar. Pues no, iglesia, eso no va a suceder. La senda antigua es la senda de la verdadera consagración a Cristo el Señor. Si no hay consagración, no hay avivamiento. Les tengo esa noticia. Recordé esta semana la canción de Marcos Vidal, buscadme y viviréis. Porque hay un reclamo, y escuche esa canción, Señor, ¿por qué hoy no te mueves? ¿Por qué no vemos los milagros? ¿Por qué hoy no? ¿Por qué hoy no? ¿Por qué estamos tan mal? Y el Señor le responde diciéndole, porque no me han buscado, porque ya no hay esos hombres como el profeta Elías, porque ya no hay hombres y mujeres con la santidad de aquel José. Porque ya no hay hombres y mujeres que estén dispuestos a romper compromisos con el mundo. Así dice la canción. Porque hay gente muy cómoda, muy folclórica, no dispuesta a romper compromisos con el mundo. ¿En dónde están esos profetas que se levantan hoy? Así nos cueste la vida. No importa. Así no nos den palmaditas en la espalda. Es el tiempo de levantar la voz profética contra el pecado, contra la maldad, contra la injusticia.
Es el tiempo de levantar la voz y de buscar el rostro del Señor para que la iglesia vuelva a vivir. Y hoy el Señor nos dice, la senda antigua es: buscadme y viviréis. Buscadme y viviréis, iglesia. Buscadme y viviréis. No hay otra manera. No hay otra forma. Volvamos a la senda antigua. Y la senda antigua también es renunciar al sistema de pecado que hemos aceptado y hemos normalizado, abandonando el camino de la santidad y abrazando el camino del pecado. Esos caminos son equivocados. Y la iglesia no puede vivir bajo la influencia de los criterios de este mundo. Romanos 12:2 lo dice: no se acomoden a los criterios de este mundo. Cambien su manera de pensar para que cambie su manera de vivir. No podemos vivir bajo la influencia del sistema de este mundo. Iglesia, necesitamos empezar a vivir bajo la influencia del Espíritu Santo de Dios. Ahora que tantos influencers, yo le digo: Espíritu Santo, sé mi influencer preferido. Influencia mi vida, mis pensamientos, mis palabras, mis acciones, mi casa, mis finanzas, el desarrollo de mi ministerio. Influencia tu iglesia, Espíritu Santo de Dios. Esa es la senda antigua, como la iglesia primitiva, que esos 120 oraron y oraron y oraron y oraron y no pararon de orar hasta que el Espíritu vino y descendió con poder. Por eso estamos aquí usted y yo, porque hubo una generación dispuesta a pagar un precio a pesar de la burla de otros. No importa que se burlen de nosotros, no importa lo que digan. Esta gente no le importó. Subieron al aposento alto y clamaron y oraron y clamaron. Y no era una oración de 3 pesos. Ven, Espíritu Santo. No, era una gente que oraba y salía su oración desde sus entrañas. Era un clamor ferviente hasta que el Espíritu descendió. Y esa iglesia fue altamente influenciada por el Espíritu. Murieron abrazados en la arena del circo romano, influenciados por el Espíritu. Murieron quemados como antorchas encendidas en las plazas públicas, influenciados por el Espíritu Santo. ¿Y a nosotros alguien no nos saluda? Oh, qué iglesia tan mala. El evangelio no es real. Y a esta gente la quemaban, la ponían en las antorchas. Niega a Jesús, les decían, y te bajamos de allí. Jesús es el Señor de mi vida. Niégalo, Jesús es el Señor de mi vida. Y morían quemados, confesando a Cristo como el Señor de sus corazones. Hoy se nos va la señal de internet y nos queremos sumergir en la depresión más profunda. Qué diferentes somos hoy. Iglesia, para mí la senda antigua es mirar a esa iglesia primitiva. Es mirar hacia atrás, hacia el primer amor. Es mirar qué cosas yo he negociado en mi vida. Es mirar qué cosas en mí he abandonado, he dejado, he archivado, que me han enfriado en mi relación con Dios, que se han convertido en obstáculos y han quebrado lo más importante en mi vida, que tiene que ser mi relación con Dios. Eso es lo más importante. Lo demás, la Biblia me dice que se llama añadidura. Lo demás, el Señor me dice en su palabra que se llama añadidura. Le tengo noticias, su estudio no es lo más importante, se llama añadidura. Pastor, ¿qué le pasó hoy? Su trabajo no es lo más importante, se llama añadidura. Su familia es muy importante, pero por encima de su familia está Cristo. Me dicen muchos, primero la familia. Ah, bueno, ¿está ministrando a su familia? Sí, primero la familia. ¿Usted le ministra a sus hijos? Primero la familia, ¿qué? ¿Para qué? Primero la familia para ministrar, para establecer el reino y la presencia de Dios en casa. Senda antigua, profundidad.
El pueblo le dijo al Señor, ese no es el camino que queremos, porque nos gusta el camino fácil, el camino cómodo, el camino del relax, el camino que no genere compromisos. ¿Recuerdan que lo leímos? El pueblo le dijo, Señor, ese camino no nos gusta. Ustedes los más antiguos conocen un cuadro del camino ancho y el camino angosto. Un cuadro muy famoso, los que somos de vieja guardia lo pueden googlear. A mí siempre me gustó ver ese cuadro. Y yo lo miraba y lo miraba de niño. Y a veces como que quería meterme entre el cuadro. Y lo que presenta el cuadro es un camino ancho, cómodo, la gente disfrutando de fiestas, ¿sí? Sin límites. Y el camino angosto es el camino complicado, el camino de la renuncia, el camino de morir a mí mismo, el camino de dejar el pecado, el camino de la santidad. Y siempre me causó curiosidad. Y hoy el Señor nos dice, ¿cuál camino vas a tomar? ¿Vas a seguir en el camino cómodo o vas a tomar el camino incómodo? Porque el Señor dijo, quien tome este camino tiene que tomar su cruz, tiene que negarse a sí mismo, tiene que morir para agradarme a mí. Ese mensaje no es llamativo ni de aplausos hoy, seguro. Ese es el mensaje que todo el mundo le saca el cuerpo. Y los pastores también. Si algún pastor me escucha, no le saque el cuerpo. Cuando el Señor le habla y quiere hablarle a su vida y a su pueblo, dígalo en el nombre del Señor. Sin temor alguno, porque un día el Señor va a demandar de nosotros esto. Y cuando yo leo la palabra me doy cuenta que los líderes en aquel tiempo, muchos, omitieron la palabra que el Señor les había dado para el pueblo. Y aunque nadie al terminar la prédica vaya, cuando salgas te abrace y te diga, ay, gracias, necesitaba esto. No importa. Mateo 6:33 nos dice, busquen, ¿qué, iglesia? El reino por encima. A mí me gusta esta versión más, por eso me encanta. Busquen el reino de Dios por encima de ¿qué? Ok, por encima del estudio, ok, por encima de su trabajito. No sea que un día lo pierda. Esos ídolos se caen. No sea que un día el estudio también. No sea que un día sus negocios no le funcionen. No sea que sus sueños y sus anhelos egoístas no despeguen por no aplicar la máxima. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás. Vivan de manera justa. Y les tengo una gran noticia. Y el Señor nos dará todo lo que necesitamos. Nos dará el viaje que anhelamos, la casita que necesitamos, ese carrito que anhelamos, esos gusticos que el Señor nos da, porque Dios es bueno. El Señor lo da en la medida en que primero entendamos que es necesario volver a la senda antigua de buscar el reino de Dios. Y cierro, necesitamos, en tercer lugar, estar atentos, como David. El Señor le dijo al pueblo, puse centinelas sobre ustedes, que dijeron, estén atentos. ¿Qué dijeron? Estén atentos al sonido de la alarma. Pero ustedes no respondieron, o respondieron, no prestaremos atención. ¿Qué es un centinela? Alguien fue soldado como yo, ley y orden, tuvimos 2, 3, 4 soldados aquí. Patria, honor, lealtad, ley y orden. Sexto contingente de 1992. Pura milicia, bloque de búsqueda, Pablo Escobar Gaviria. Ley y orden. Centinela, chupé como centinela, lo que no se imaginan. Aquí tengo uno de la Fuerza Aérea, una ex Fuerza Aérea. Prestamos en el mismo tiempo con Nelson, creo, o con Timoteo. Ok, estábamos ahí cerquita.
Y un centinela tiene que estar despierto. Yo les confío, Germán se durmió de centinela en algún momento, enérgico, ¿no? Yo alcancé a cabecear, Germán. Germancho, yo cabeceé, lo confieso. Y en una cabeceada me dormí. Y llegó mi sargento florido. Y me dio un cascazo, o sea, yo tenía puesto el casco. Y mi sargento agarró el casco y con el de él, ¡pa! O sea, mi casco me quedó por acá. Cuando yo me despierto, era un hombre afrodescendiente, grandote. Cuando me despierto, lo primero que veo es ese rostro a par de centímetros. ¡Talero! Acento costeño. Te has dormido de centinela. ¿Y sabe lo que implica eso? Ay, Dios mío. Me puso a voltear, pero el otro día compensé con un pollo asado. Entonces me mandó allá a la Olímpica de la 107, porque yo prestaba guardia al ministro de Defensa, y con un pollito le llevé a mi sargento y me perdonó la vida. Pero cuando el centinela se duerme pone en riesgo la seguridad. Y yo no estaba sino casi nada al ministro de Defensa en plena época del narcotráfico. Y el soldado Talero a sus 17 años durmiendo. El soldado no duerme, el soldado descansa. Ley y orden. Mire, el pueblo en ese momento estaba en alto riesgo y el Señor puso centinelas, no solo físicos, sino espirituales también. Y estaban en muy, muy alto riesgo. Así que los centinelas deberían prender las alarmas cuando se anunciara que venía el enemigo. Peligro, viene el enemigo, despiertos, cargue fusil. Y alerta, pilas. Mire, existe una realidad en la iglesia de hoy. Nos hemos olvidado que tenemos un enemigo. Bueno, muchos. Pero un enemigo del cual nos hemos olvidado llamado Satanás, el diablo. Nos hemos olvidado y hemos desconocido que Satanás está al acecho como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Y sabe a quién le encanta devorarse? A los hijos de Dios. Porque para el enemigo los hijos de Dios somos un peligro. Por eso usted y yo necesitamos estar atentos y alerta, porque el enemigo está al acecho de nuestras vidas. Y en eso creo que hemos fallado, nos hemos dormido demasiado. Efesios 6:12 que dice, pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Tenemos una realidad y es que vivimos en una constante guerra espiritual. ¿Usted lo cree? ¿O nos hemos dormido como centinelas? No se trata de vivir con un delirio de persecución, de ver al diablo en todo o echarle la culpa por todo. Ese es el extremo. Hasta hacen reuniones y canciones en honor al diablo. No se trata de eso. Pero sí se trata de entender que vivimos en una constante y genuina y real guerra espiritual, porque el enemigo, nuestro adversario, no descansa, siempre está planeando y está buscando la forma de atacarnos, la forma de desanimarnos, la forma de derribarnos, de derrotarnos, iglesia. Por eso necesitamos estar atentos al sonido alarma. Necesitamos desarrollar algo que se llama discernimiento para identificar los ataques del enemigo, sin temor, pero sí con autoridad. ¿Por qué hemos perdido la autoridad? Pues no oramos, no leemos la palabra, no sabemos ni cómo reprender al enemigo. Nos da miedo, nos da miedo. El que debería tener miedo es el enemigo, ¿o no?
frente a un hombre y una mujer revestida del poder, de la influencia del Espíritu, del poder de Dios, de su palabra, el enemigo tiene que salir corriendo. Pero a veces somos nosotros los que salimos corriendo. Se mueve la puerta un tricito y chirrea y pagamos escondederos a peso. El diablo se nos metió a la casa, qué miedo, y se salen como si estuviera temblando. Parece que a veces nosotros le tuviéramos miedo al enemigo. No, la Biblia dice que estemos, no que le tengamos miedo, que estemos ¿qué? Atentos, alerta, porque nuestro adversario está planeando cómo derrotarnos. Por eso necesitamos ponernos la armadura de Dios. Dice Efesios 6:11, pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra todas las acechanzas del mal. Necesitamos empezar a orar con autoridad en el nombre de Jesús y a desechar de nuestra vida, de nuestra casa y aún de la iglesia toda fuerza del mal que quiera venir a robar, a matar y a destruir lo que el Señor ha edificado. Y no durmamos con eso y no le tengamos miedo al enemigo. Su lucha no es contra las personas, mi lucha no es contra las personas, nuestra lucha es espiritual. Espiritual, contra toda fuerza de maldad. Pídale al Espíritu discernimiento cómo tiene que orar, porque si bien no todo es el diablo, algunas cosas sí son el diablo. Y frente a ese adversario, tú y yo recibimos la autoridad del Señor, y Él nos dice hoy, revístanse de la armadura de Dios, para que puedan reprender y derrotar toda fuerza del enemigo. Porque a veces empiezan a pasar cosas en nuestra vida. ¿Y qué será? Ore en el nombre del Señor. Puede ser que el enemigo se esté tratando de meter en su casa, en su mente, en su vida. A ese enemigo hay que reprenderlo en el nombre de Jesús. Y decirle, Satanás, tú no tienes lugar en mi vida, tú no tienes lugar en mi casa, tú no tienes lugar en la iglesia, tú no tienes lugar en nuestro país. Te reprendemos y te echamos fuera en el nombre de Jesús. Y nos da miedo decir eso. No lo mencione, que se alborota. Déjelo allá quieto. No todo es físico. No todo es psicológico, no todo es emocional, no todo es el diablo, pero necesitamos discernir cuando es el enemigo, que además es astuto y le encanta pescar en río revuelto. No le abramos la puerta al enemigo. La Biblia dice, no den lugar al diablo. No demos lugar para que el diablo se enseñoree. Resistamos al adversario, a Satanás, y ¿qué dice la Biblia? Y él huirá, y él huirá. ¿Quién tiene que huir? ¿Usted o el enemigo? Pero si no estamos llenos del Espíritu, los que vamos a salir corriendo somos nosotros. Si no estamos llenos de palabra, de autoridad, de la influencia del poder de Dios, los que vamos a correr somos nosotros. Pero hoy en el nombre de Jesús se levanta aquí una iglesia con la autoridad, en la influencia y el poder del Espíritu para reprender toda fuerza del diablo en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. No le tenga miedo a reprender las obras del mal. Si el Señor le pone ese sentir en su corazón y entiende que es el enemigo que está atacando, usted levántese en el nombre de Jehová de los ejércitos. Como cuando vino Goliat ante David, y David, con la autoridad dada por Dios, le dijo: gigante infeliz, tú vienes contra mí con espada, con escudo, con jabalina, con todo eso, pero yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y sí, iglesia, nos va a ir bien en el nombre del Señor, claro, pero metámonos con Dios. Hay que derribar muchos ídolos este año que nos están separando y apartando
de nuestra relación con Dios, de nuestra consagración y entrega. Este año regresaremos a Cristo Jesús, como quizá nunca antes en la historia de nuestra vida. Vamos a regresar a la senda antigua. ¿Quieren volver a la senda antigua? Yo quiero volver, decidí volver a la senda antigua. Decidí volver a esa senda de la consagración, de la santidad, de la verdadera y profunda relación e intimidad con Cristo y del poder de la influencia del Espíritu sobre mi vida. De volver a agradar a Cristo en todo, no a los hombres, a agradar a Cristo, agradar al que me ha salvado y me ha rescatado. No importa el precio. ¿Cuántos están dispuestos a pagar el precio? Vamos a pagar el precio. El Señor es testigo de lo que estamos diciendo hoy aquí. Vamos a pagar el precio. Señor, aquí hay una iglesia que va a pagar el precio. Pero no con amargura, con alegría, porque el precio más alto Él ya lo pagó en la cruz del Calvario. ¿Cómo no pagar el precio por alguien que lo hizo todo por mí? Llegó el momento, iglesia, pónganse en pie, por favor.